cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto verdaderamente de lujo, una cosa muy bien hecha, un trabajo del mejor nivel del que pueda hablarse, y además rescata una poeta fundamental de la cual sabemos lamentablemente muy poco. Solo nos quedan algunos fragmentos de su obra y un par de poemas que han transcrito otros y que educadamente suponemos le pertenecen porque tienen su voz. Se trata de este libro, Safo, Poemas y Testimonios. Es una edición de Aurora Luque. Ya vamos a hablar más en detalle porque esto lo edita Acantilado. Es un texto excelente. No son los textos de Acantilado siempre de los más económicos, pero sí son de los mejores hechos. Está muy bien hecho este trabajo. Muy bello el libro, muy bien editado todo. El papel, todo es excelente. Hay muchas cosas que decir respecto a este trabajo de lo que promueve la profesora Luque. Y aquí vamos a empezar por lo primero, porque ella... siendo una conocedora profunda, que eso destila en cada página, del trabajo de Safo y de esta poeta, educadamente todo lo que tenemos que decir aquí se trata siempre de conjeturas históricas. De Safo se sabe que debe haber existido entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Su muerte más o menos se ubica alrededor del 580. Esto es, para que usted tenga una idea, algo así como 150 años antes de Sócrates, por ejemplo, y de Platón. Entonces, uno puede darse más o menos una idea de estos personajes. Ella se le ubica en la isla de Lesbos, en la ciudad de Mitilene, pero también viajó a Sicilia, viajó por algunas partes, y eso es una cosa que vamos a tratar de discutir hoy. ¿Por qué presenta la profesora Luque esta edición tan cuidada? Como ella misma dice, porque para los estudiosos de la obra de Safo ha habido, y en la poesía lírica griega también, ha habido sendos descubrimientos en el año 2004 primero y luego el 2014 que fueron publicados, en donde se recopiló nuevo texto que se puede suscribir sea de esta poeta. Entonces eso para el mundo de los aficionados, de los conocedores a la lírica griega, por supuesto, que es un giro copernicano en muchos sentidos, y en particular a Safo, que es una voz fundamental. Ella cita acá, la profesora Luque, algo que yo recordaba en Nebulosas, y es una cita del poeta norteamericano Pound, cuando él decía... si usted quiere buscar lo fundamental de la poesía, ¿no? La médula de la poesía, usted debe buscar a Safo, debe buscar a Cátulo y debe buscar a François Villon para que vea esas voces. Entonces yo recordaba eso en Nebulosas, y ella justamente lo cita a propósito de ello, porque la voz de esta poeta es una voz muy potente. De ella queda muy poco, quedan escasos, repetimos. Para hacerlo en términos bien concretos, quedan más o menos completos como 3 o 4 poemas, luego una cantidad de versos sueltos, una carta que Ovidio transcribe y que está en latín por ello mismo, y por supuesto tenemos todas las dudas posibles de si eso perteneció a ella. Sin embargo, la voz de esta poeta y lo que ella nos lleva a recrear por medio de su poesía es enorme y es muy potente, muy fuerte. Y eso lo transmite acá la profesora Luque. Fíjense ustedes, yo quiero decirles varias cosas. Además, un punto importantísimo de la edición, y aquí repetimos nuevamente todas las loas posibles a este trabajo que han presentado y que presenta la profesora Luque, es que lo hace bilingüe, como deben ser los trabajos de poesía de este nivel. Fíjense que acá, bueno, yo lo tengo todo marcado, disculpen ustedes, pero ella pone con mucha justicia el original griego del papiro, y pone también entonces la parte de la traducción que ella hace, porque ella recrea la obra, se basa, y lo dice justamente al comienzo, dice: yo me baso en la edición Loeb, ¿no? Y se basa en otras ediciones, explica muy bien esto, y luego de eso coloca, igual que lo hace la edición Loeb de los clásicos, son esos libritos verdes que usted quizás ha visto, que suelen ser bilingües, es una biblioteca de autores clásicos, y luego de ello, igual que en el estilo metodológico de la biblioteca Loeb, ella pone algunos testimonios que se han dicho muy posterior a Safo. Hay algo que aclarar sobre esto y sobre esta poetisa. Como ustedes saben, su nombre está asociado al homoerotismo, es decir, se asocia por Lesbos, por la isla de Lesbos, y por esta persona el homoerotismo marcado que trasluce en sus poemas. Eso fue para Safo un tema que la hizo muy conocida en su tiempo, en tiempo posterior, y por supuesto también le hizo que le cayese la plaga de las religiones encima, porque a medida que los monoteísmos se fueron afianzando y tomaron dominio, inmediatamente pasó para ella pues lo peor que podía sucederle, que es o bien ser mutilada, o bien ser escondida, o bien ser absolutamente olvidada. De hecho, dentro de los testimonios que vamos a ver acá, que se recogen algunos de una
abierta alabanza a su trabajo, hecho por personas un poco posteriores a ella, algunas personas con muchísimo respeto a su factura y a su pluma poética, otros con alguna indiferencia y ya pues con abierto desprecio. Casi siempre se trata de autores cristianos, siglo II después de Cristo, etcétera, etcétera. Ya empiezan entonces los griegos, varias personas ahí a manifestarse contra estos poetas griegos, lo cual era coherente con esa nueva percepción de moral y percepción estética que introducía el monoteísmo cristiano y ese fervor religioso que estaba recién creciendo. Entonces vamos a darle cabida a este libro que, les repito, es un libro muy hermoso, no pertenece a los libros económicos que hemos reseñado acá, pero tampoco es muy costoso y es una de esas cosas que, si usted es aficionado y le gusta la poesía griega, la lírica griega, acá se va a dar un banquete, porque el trabajo que hace la profesora Luque es realmente muy bueno. Muy modestamente, como lo hace bilingüe, yo he podido cotejar el nivel de su traducción y tiene amplia mano. Como ustedes saben, traducir poesía es uno de los retos más difíciles que se pueda acometer. No se deja, la poesía es rebelde, no se deja, es como una especie de carácter mercurial, tiene un espíritu, tiene una forma, y en lo que usted trata de asirla y meterla en otro texto, en otro idioma, empieza a chocar contra las paredes de ese idioma. Eso pasa a todo el que intente traducir poesía. Sin embargo, hay que hacerlo. Y dentro de ello, traducir los poquísimos fragmentos que quedan de Safo es un reto particular, porque reviste siempre la intención de todo traductor de tratar de buscar alguna coherencia posible, y se logra en muchos casos, hay que decirlo. Fíjense ustedes, ella comienza en un prólogo breve pero muy bien escrito, y aquí la profesora Luque, hay que decir algo que es muy meritorio también, es que ella no transige en cuanto al rigor académico, pero no aburre como aburren muchos autores académicos. A veces pasa con esos autores filólogos, académicos, que empiezan a tratar de deslumbrar con los fuegos artificiales de toda la literatura secundaria que se conocen y se han leído, y eso le aporta poco al lector, que lo que quiere es entrarle a la médula. Ella sabe eso y lo intuye y va directo al tema y nos explica por qué esta edición se justifica en particular y cuáles son los vértices sobre los cuales nos debemos apoyar para entender bien el trabajo y la percepción o la recreación, si usted lo quiere ver así, de la obra de esta poeta Safo. Paso ya directamente a darle palabra a Aurora Luque, a quien compila esta edición y la traduce. Y dice así, estoy en la página 10. Fíjense, muy bien escrito esto. Dice: la emoción inusitada de un encuentro con una nueva Safo. Está hablando de los dos descubrimientos, año 2004, año 2014, publicados en sendas revistas académicas. Creo que está por ahí mencionada la Zeitschrift pour Egyptologie und Papyrologie, es decir, la revista de egiptología y papirología y epigráfica, lo pone acá, ella los apunta, pero dice lo siguiente: la emoción inusitada de un encuentro con una nueva Safo convierte el suceso en una fabulosa aventura intelectual. Es cierto, ¿no? Imagínense ustedes. Los nuevos hallazgos papirológicos, editados en 2004 y en 2014, justifican una nueva edición revisada de los poemas y testimonios de Safo en esta casa de acantilado. Lo hallado no es sorprendentemente extenso o deslumbrante. Anticipo que no se ha descubierto ningún texto que pueda competir en calidad literaria con el himno a Afrodita o con la oda transmitida por Longino. Ese himno a Afrodita, por cierto, sobrevivió porque creo que es Dioniso de Halicarnaso, esto es siglo I antes de Cristo, la transcribió como una obra muy bien lograda. Vamos a ver si nos da tiempo de poderlo leer. Es un poema de una altísima factura y está transcrito completamente. Ella dice, bueno, lo que se descubrió no tiene ese vuelo poético, pero sí tiene gran calidad, y vamos a ver si nos da chance de leer por lo menos alguno de ellos. Dice acá lo siguiente. Fíjense ustedes, ella cita en lo que les decía de Ezra Pound y que me venía a mí como en nebulosas. Ella dice acá: Ezra Pound lanzaba este consejo a los aprendices de poeta: si quieres el meollo, recurre a Safo, Cátulo y Villon, o Villon, François Villon, ¿no? El meollo, la médula, eso es Safo, pura médula. Lo más valioso de la palabra de Safo es su capacidad de extrañar todavía a los lectores y lectoras, y no con la panoplia restaurada de la arqueología, sino con las armas legítimas de la poesía viva. Ahí sigue la sutileza de su perturbador discurso sobre Eros, y ahí siguen la precisión y el refinamiento de su lengua, y sobre todo su disponibilidad como máscara para proyectar desde ella las más variadas fantasías sobre el genio literario o sobre las pasiones disidentes.
Safo es, de un lado, la memoria de Safo, afectada por innumerables modos de idealización, y de otro, un texto de textos rotos, de los que surge una voz extraordinariamente límpida e intensa. Tengo que suscribir eso porque yo les voy a leer lo que permita el tiempo y en algunos fragmentos, pero la potencia vocal de la poesía de esta mujer es realmente algo que estamos hablando, tiene por lo menos 2600, 2700 años. Queda jirones de todo lo escrito, escribió 9 libros y quedan jirones, pedacitos, pero todavía trasluce esa enorme fuerza. Es de una pasión muy bien llevada, sobre todo en la forma poética y en la forma de cómo transmite la idea. Recuerda en algunos momentos para hacer algo, y esto sería por supuesto con la imperfección de toda analogía, pero recuerda en algunos momentos las sonoridades de otro poeta que escribió en griego contemporáneo, Constantino Cavafis, que usted puede recordar en alguna de las voces en donde ve esa fuerza de la pasión hablada en la poesía. Muy interesante, por supuesto, Safo trasluce con una potencia incluso quizás mayor que la del propio Cavafis. Dice acá, el despedazamiento que ejecuta el tiempo, sigo leyendo a la profesora Luque, el despedazamiento que ejecuta el tiempo. En las rutas de la transmisión, los agentes destructivos han sido múltiples. La sorda indiferencia, las larvas, el azar, los propios avances técnicos de la escritura, los climas, las religiones, las ratas. Con Safo nos encontramos en una situación paradójica. El sostenido prestigio del personaje contrasta con la escasa fortuna de su transmisión textual. Y vemos andar el nombre, la figura quimérica de Safo como un espectro sin carne, incorpóreo, sin la musculatura cabal de los textos. El aura de Safo, sin embargo, está allí, pues es una cosa que... Y ella repasa muy bien acá. No quiero con esto sino invitarles, si es posible, a que puedan acceder a este libro y leerlo, porque es muy importante el trabajo, que repito, breve y conciso, pero que sitúa rápido al lector en lo más importante que tiene que saber para enfrentarse a la lectura de esta poeta. Luego al final ella pone en toda una cantidad de notas más en profundidad que, repito, siempre mantienen el rigor académico, pero no aburren, no llevan a esa especie de que miren todo lo que yo he leído y miren todo lo que yo sé, de algunos académicos que los hace bastante latosos. Aquí no sucede nunca, por el contrario, uno sale refrescado de todo lo que le toca leer. Vamos entonces ya a entrarle a los poemas de lo que ella nos presenta. El libro está fechado en el año 2019 y dice acá, vamos a ver, puedo llegar directamente al poema de Afrodita, el himno a Afrodita. Este himno a Afrodita que les repetíamos está, yo tengo la idea que esto es Dioniso de Halicarnaso quien lo copia, atribuido a Safo. Aquí tiene usted siempre que entender la situación de la historicidad de los fenómenos. Una poeta de la cual se sabe poco en términos exactos, de la cual tenemos extractos diversos que nos hablan de ella y que quedan fragmentos o pedacitos que se han recuperado. De hecho, dice acá la profesora Luque que para sorpresa de muchos, estos hallazgos, ¿no cree usted que fíjense lo que ella pone de cómo se han hecho algunos de los hallazgos? Esto es impresionante. Para gozo de los filólogos y degustadores, estoy en la página 8, volviendo atrás un poco en la introducción. Para gozo de filólogos y degustadores de la poesía antigua, desde finales del siglo XIX se han ido recuperando cientos de breves textos milenarios rescatados, ¿no? Pero dice acá, usualmente vienen, dice, de los vertederos de Oxirrinco o el Fayum, a menudo desincrustados de los cartonajes de momias modestas, cuyos familiares, que no podían permitirse el lujo de pagar los linos, habían reciclado rollos de papiro que contenían, entre otras cosas, viejas canciones dialectales de poetas del Egeo. Imagínense ustedes, es decir, sacando cadáveres muy antiguos, estas momias, algunos las habían envuelto con papiros, que era como se escribía en esa época, no había papel, recuerde usted. Entonces, allí estaba adherido a estos cuerpos alguna poesía, algún fragmento de alguien, y entonces viene, por supuesto, la investigación filológica para tratar de ubicarlo. Esto es una cosa impresionante, y ella recuerda a un profesor suyo que le dijo una vez en una clase: ningún resto de papiro escrito, no hablemos de sáfico o literario,
dijo, ninguna reliquia, por mínima que fuera, puede considerarse nunca inútil, pues si no contribuye con alguna novedad fehaciente, al menos confirma algo que ya está previamente atestiguado. Es decir, si no es por sí mismo una innovación, nos sirve como soporte para otros conocimientos que manejamos. Bueno, paso entonces ya, este es el libro que les estoy reseñando, repito, Safo, Poemas y Testimonios, por la profesora Aurora Luque, y está basado en el hecho de, aparte de la obra conocida y atribuida a Safo, los nuevos descubrimientos 2014-2004, de los cuales creo que podemos leer, aunque sea un poema, porque algunos son fragmentos y otras partes. Dice este himno a Afrodita, y fíjense ustedes, aquí está esta invocación, y vean ustedes lo que le decía, la fuerza del tono de esta mujer. Imagínense ustedes, lo estamos hablando en el siglo XXI, es decir, han pasado 2600, 2700 años. Imagínense ustedes cómo sería la sociedad donde un canto como este se abría camino. Ya por ello uno puede, porque nuestra pretensión jamás ha sido acá literaria, no carecemos de esos, carecemos de esos conocimientos para explorar las profundidades de teoría literaria que puede haber aquí, pero sí podemos, desde la humilde perspectiva de la historia o la ciencia política, imaginarnos cómo sería ese mundo que después desaparecería, primero porque fue absorbido por el Imperio Romano y porque después con el cristianismo fue absolutamente abolido en esa fórmula de libertad individual donde la persona podía cantar cosas como esta. Dice el himno a Afrodita, donde ella la ensalza y aparece la diosa y le pregunta, fíjense ustedes, recuerda un poquito a lo que estábamos hablando del consuelo de la filosofía con Boecio, cuando esa fórmula de hablar con los dioses o las divinidades y que las divinidades le respondan a quien está cantando. Dice así: inmortal Afrodita de polícromo trono, hija de Zeus que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas soberana mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar y dejando la casa de tu padre, viniste. Uncido el carro de oro, veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo, atravesando el éter. De inmediato llegaron. Tú, feliz, con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal, preguntabas qué sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco, y que anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido. Y entonces ahí entra la voz de la diosa, que acá la colocan en itálicas, ¿no? Dice: ¿a quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te perjudica? Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscar. Si regalos no acepta, a cambio habrá de darlos. Si no siente amor, pronto te tendrá que amar, aunque no quiera ella. Ven a mí también hoy, líbrame de desvelos rigurosos y todo cuanto anhela mi corazón cumplir, cúmplelo y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Entonces, bueno, abiertamente les decía, se ve el carácter homoerótico. Esto es una mujer y está escribiéndole a otra mujer, y eso no se puede negar. Es una cosa que algunos críticos literarios durante siglos trataron de solapar cuando tenían que abordar el tema. No, está clarísimo y eso se ve. Aunque también no hay que acentuar eso demasiado, en el sentido que muchas veces la poesía de ella es digamos, poliamorosa. El objeto no es decididamente marcado en un sentido, sino que tiene diversos. Y es complicado porque tampoco debe haber sido fácil, por mucho que la sociedad griega haya tenido hacia el homoerotismo mayor tolerancia que otras sociedades después. Tampoco se puede decir que las mujeres tenían aquella libertad extrema. Las mujeres dentro de la sociedad griega tenían una cantidad de circunscripciones muy marcadas, de manera que no hay que exagerar tampoco. Ella debe haber sido bastante avanzada para su tiempo, más seguramente algunos cánones de la ética de esa sociedad y de la moral que había y las costumbres tienen que haber mantenido. Sigo más. Yo separé un par de poemas de ella, pero no son muchos. Es que realmente algunos son muy hermosos. La forma. Hay uno que también lo utiliza la profesora Luque para vindicar el carácter homoerótico de ella, de Safo, ¿no? y de lo que dice. Se llama Lo que una ama. Está traducido como el número 8 y dicen así. Es una especie de alegoría a Helena de Troya y dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama, dice ella, ¿no? Dice, y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Helena, a su muy noble esposo,
Dejándolo tras sí, marchó a Troya embarcada y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo, aunque ella no quisiera, Cipris, la diosa que, indómita en su mente, cumple muy fácilmente lo que piensa. Ahora me ha llevado a recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra. Entonces, fíjense ustedes, ella hace toda esa alegoría para decir luego entonces que se recuerda, que se acuerda de alguien en particular y que lo prefiere ese recuerdo y esa persona antes que todas esas cosas admirables como pudieran ser los carros de batalla, etcétera, etcétera. Muy interesante, fascinante realmente la forma. Y hay que decir, y yo resalto nuevamente la traducción, porque a la par que estoy leyendo esto, puedo muy modestamente, con lo poco que uno maneja del griego antiguo, puedo cotejar algunas de las cosas que ella hace y la mano de la traductora acá resalta, y resalta muy bien. Es decir, cuando uno dice que resalta en la traducción, quiere decir que se transparenta lo más posible para dejar que la voz del poeta, o en este caso de la poeta, salga. Sigo adelante. Estoy acá un momentito, sigo, porque es que hay muchos que son fragmentarios y yo había marcado algunos. Acá hay uno que también es una cosa con una especie de rapto místico. Repetimos, recuerdan algunos, su voz no es única en cuanto a que ha tenido ecos posteriores, pero sí es uno de los primeros ecos gigantescos que se ve, sobre todo cuando se la compara con poetas antiguos, con Anacreonte, con Alceo, en fin. Cuando uno puede ver eso, se da cuenta de la fuerza de esta voz. Dice así. Es el fragmento número 18, 31c lo coloca acá y lo titula La Pasión y dice así: un igual a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta de cerca y cuando dulcemente hablas te escucha y cuando ríes. Seductora, esto no hay duda hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero, y con mis ojos nada alcanzo a ver, y zumban mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor, y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta, me parece, mucho para estar muerta, pero todo se ha de sobrellevar, incluso para quien nada posee. Es una voz interesante la de esta mujer. Paso ya, en la segunda parte está compuesta, porque repito, hay muchísimos. Hay una parte muy hermosa, fíjense ustedes la riqueza del lenguaje. Acá son dos fragmentos nada más de un poema que se titula El Negro Sueño. Y fíjense, dos versos nada más. Y todo en la pincelada que logra esta mujer. Dice así: cubre los ojos de noche el negro sueño. Es un manto doble estampado con tintes multicolores. Realmente una cosa impresionante, la voz, y como estamos leyendo cosas en jirones, en fragmentos, y todo ello sobresale del tiempo. En fin, hay un poema también en donde ella lamenta un poco su vejez. Estoy tratando de buscarla porque me parece que es importante dentro de las cosas que han quedado. Aquí está el poema que consiguieron en el 2004, correcto. Es el poema de Títono o Titono. Esto es una de las importantes leyendas dentro de la mitología griega. Títono y Aurora es un romance interesantísimo. Este Títono, para que ustedes se den una idea, Títono era hermano de Ganímedes y a su vez hermano de Príamo. Príamo, el rey de Troya, atención. Ganímedes es el que fue raptado por Zeus. Títono era un hombre que también, a parecer, esta familia eran personas de muy buena presencia. Y Aurora, Eos, así se le llamaba, que la coloca Homero como dice, la de los dedos rosados. Ella se enamora locamente de este Títono. Y entonces hay el problema, por supuesto, consustancial. Ella es una diosa, él es un mortal. Entonces, ¿cómo podía congeniarse eso? A Aurora lo que se le ocurre, en su pasión desbordada, es pedirle a Zeus que le conceda la inmortalidad. Los griegos, y siempre esa precisión en el lenguaje, ella le pide a Zeus, por favor, concédele la inmortalidad a Títono. Y exactamente eso hace Zeus, es decir, le concede la inmortalidad, pero no le concede la juventud eterna. Entonces Títono empieza a envejecer, pero no muere. Y empieza a envejecer, y la suya es la metáfora de la decadencia en vida. Ella, para siempre joven, para siempre hermosa, él, que fue muy hermoso, empieza a decaer y entonces se vuelve prácticamente ya un ser encorvado, mínimo, que además nunca logra
trascender, es decir, nunca logra morir. Ella ya no lo soporta, no haya que hacer, al principio lo encierra y luego al final lo convierte en una cigarra. Esa metáfora que da lugar a lo que se llama el complejo de Titono, el complejo de esa especie de búsqueda de una juventud perpetua que no puede lograrse, está acá también con un poema que lo pone Safo y que repetimos, es uno de esos logros importantes que anota la profesora Luque, año 2004 se descubre esto en el famoso así llamado papiro de Colonia, ¿no? Y dice así: con hermosos dones de las musas de cintura colmada de violetas, chicas, venid, y con la lira melodiosa que ama el canto. De negros ya pasaron a blancos mis cabellos, en grave se ha mudado ya mi ánimo, apenas si me llevan mis rodillas, estas que fueron ágiles para danzar antaño, iguales a las de los cervatillos. Qué a menudo lamento todo esto. Mas, ¿qué podría ser? Imposible estar libre de vejez si eres un ser humano. Pues cuentan de Titono que, hace ya mucho, Aurora, la de rosados brazos, animada por Eros, al confín de la tierra se encaminó llevándolo consigo cuando era bello y joven, pero también a él, la gris vejez, lo acabó devorando con la ayuda del tiempo, por mucho que tuviera como esposa a una diosa inmortal. Ese es el poema. Y ya les decía, la segunda parte de la antología Loeb tiene una cantidad de percepciones y lugares o autores que nombran a Safo de una manera directa o indirecta. Tengo acá algunos de ellos y se los muestro. Están basados en parte a estos fragmentos que se hablan sobre ella, que se colocan como testimonios, y en parte también algunos tienen vindicación en la famosa carta, una carta bastante extensa que repetimos, se supone educadamente pudiera ser de Ovidio, transcrita por él, y que es la famosa, lo estoy buscando para ver si la puesta en latín, y acá aparece justamente el original en latín también, a la par que la traducción, de manera que eso hace muy valioso este libro. La carta de Safo a Faón, y ahí es donde aparecen varias cosas que también las salen en los testimonios. Les leo el testimonio número 1 y el número 2 para no cansarlos con muchas cosas y siempre recomendarles el texto. Dice acá, este es un papiro de Oxirrinco. Dice, Safo era lesbia por su origen, es decir, nativa de la isla de Lesbos, de la ciudad de Mitilene. Su padre era Escamandro, o según otros, Escamandrónimo. Tuvo 3 hermanos, Eriguio, Lárico y Caraxo. El mayor, que viajó a Egipto y allí mató a una tal Dórica, dilapidando por su culpa una gran fortuna. Disculpen, lo leí mal. A Lárico, el más joven, Safo lo estimó mucho. Tuvo una hija llamada, al igual que su madre, Cleis. Algunos la acusan de llevar un modo de vida disoluto y de ser amante de mujeres. En cuanto a su aspecto físico, parece que fue poco agraciada y mal parecida, de tez cenicienta y de estatura muy menuda. Escribió 9 libros de poesía lírica y 1 de elegías. Y ahí van, pues, cada uno de ellos dando, incluso aparece, por supuesto, aparece la cita de Platón, en donde dicen que las musas son 9. Es un error, deberían decir 10 porque está Safo. Es un reconocimiento a la altura seguramente de su creación. Y Aristóteles, que es mucho más terreno y mucho más simplista, dice, bueno, la verdad es que Safo goza de una gran fama en tal y tal zona, a pesar de ser mujer, ¿no? Porque, repetimos, no era precisamente fácil para la sociedad griega ser mujer y destacar en algunas cosas, no es una cosa evidente. Les leo, tengo por acá también, sí, aquí está lo de Platón, justamente, Safo, la 10ª musa, y estoy tratando de buscar el caso de, lo tengo por acá, que se me hace esquivo porque lo puse. Plutarco, que me parece una revisión muy interesante, sobre todo ahora que está tan de moda esto de una especie de tratar de diferenciar una literatura femenina de una literatura en general. Dice Plutarco al respecto, y que si comparando los poemas de Safo con los de Anacreonte y los de la Sibila con los de Bauco, llegamos a demostrar que el arte poético o el arte profético no es uno el de los hombres y otro el de las mujeres, sino que se trata del mismo en sí. ¿Será justo que alguien entonces censure esta demostración, diciendo lo que existe al final es la literatura? Pues ahí Plutarco pone el fiel de la balanza muy claro, ¿no? Diciendo, bueno, señores, ustedes pueden decir lo que quieran, pero en realidad lo que hay es literatura, que puede ser muy buena o no serlo. Eso es simplemente la gran diferencia. Para cerrar, les digo, aquí tengo ya, bueno, cuando llegó el cristianismo no la trataron bien, obviamente, a Safo, por razones que destacan. Y aquí está en su discurso contra los griegos, Tasiano. Este es Tasiano el Sirio, él lo nombra Eusebio y estos primeros padres de la iglesia. Y este hombre que
que era marcianista, por cierto. Es una de las corrientes del cristianismo que después no falleció, es decir, no siguió y quedó en el aparato, se mantuvo durante un tiempo muy potente, pero realmente ganó fue la iglesia de Roma, y todo esto quedó como algo ya descartado como credo ortodoxo de la iglesia posteriormente católica. Pero fíjense ustedes lo que dice este señor: Safo es una mujerzuela ninfómena y prostituida que canta su propia lujuria. Bueno, Tasiano evidentemente mucha oreja poética no tenía, eso se puede decir a la vista de algunos siglos. No quiero ya molestarlos con más obra. Este texto fue el texto que nos ocupó, Poemas y Testimonios de Safo. Es una edición, nueva edición de Aurora Luque. El libro merece toda la recomendación posible, está muy bien hecho, muy bonito, es absolutamente bilingüe, lo cual es fantástico, porque si usted gusta de entender lo que está tratando de hacer el traductor, y revela también la honestidad, uno disfruta particularmente pudiendo cotejar eso. Y en el caso de Safo, repetimos, nos da mucha luz, primero sobre ese mundo en donde vivió, el mundo que luego la asimiló y la tradujo, y luego lo que ha ido quedando de ella, como dijo aquí la profesora Luque, ese mundo de trazos rotos, pero que a la vez son trazos enormemente luminosos a través del tiempo. Les habla Hugo Hernández. Qué placer estar junto a ustedes. Si algo de esto le motiva, le dice algo, márquelo, esté pendiente, que venimos con más reseñas de libros. Tenemos por aquí algunos textos que están esperando salir, y ya podremos entonces discutir sobre esos temas que nos hacen la vida siempre mucho más llevadera, mucho más rica, y usando el término que ahorita aplicamos a Safo, quizás incluso mucho más luminosa. El deseo desde acá es que tengan todos, como siempre, una muy feliz semana.